Esiquio relaciona el nombre Apolo con el dórico Apeya, que significa asamblea, por lo que Apolo sería el dios de la vida política, y también da la explicación, rebaño, en cuyo caso Apolo sería el dios de los rebaños y manadas. Hacía a los hombres conscientes de sus pecados, y era el agente de su purificación, presidía las leyes de la religión y las constituciones de las ciudades. Como dios de la colonización, Apolo aconsejaba sobre las colonias, especialmente durante la época de mayor apogeo, de 750 a 550 a.C. Según la tradición griega, ayudó a los arcadios, o colonos cretenses a fundar la ciudad de Troya. Sin embargo, esta historia podría reflejar una influencia cultural que tuviese la dirección contraria. Textos cuneiformes hititas mencionan un dios de Asia Menor llamado Apaliunas, o Apalunas en relación con la ciudad de Gilusa, mencionada en inscripciones hititas, que actualmente se suele considerar idéntica a la griega Ilión por la mayoría de investigadores. En esta interpretación, el título Liquegenes puede leerse simplemente como nacido en Licia, lo que efectivamente corta el supuesto vínculo del dios con los lobos, posiblemente una etimología popular. Los atributos más comunes de Apolo eran el arco y la flecha. Entre sus atributos también se incluían la cítara, una versión avanzada de la lira, el plectro, que no es otra cosa que la púa para tocar instrumentos de cuerda, y la espada. Otro emblema común era el trípode sacrificial, representativo de sus poderes proféticos. Los trípodes se ofrecieron como regalo a los dioses, a los invitados y atletas victoriosos. Los trípodes mostraron una gran variedad de formas, pero todas tenían la característica de descansar sobre 3 pies. El trípode de sacrificio era un tipo particular de altar. El laurel se usaba en sacrificios expiatorios y también para elaborar la corona de la victoria en los Juegos Píticos, que se celebraban en su honor cada 4 años en Delfos. La palmera también le estaba consagrada porque había nacido bajo una de ellas en Delos. Entre los animales que le estaban consagrados, se incluían los lobos, los delfines y los corzos, el cisne cantor y las cigarras, simbolizando la música, halcones, la corneja gris, cuervos y serpientes, en alusión a sus funciones como dios de la profecía, los ratones y los grifos, míticos híbridos de águila y león de origen oriental. En el contexto literario Apolo representa la armonía, el orden y la razón, características que contrastaban con las de Dioniso, dios del vino, que representaba el éxtasis y el desorden. El contraste entre los papeles de estos dioses queda reflejado en los adjetivos apolíneo y dionisíaco. Sin embargo, los griegos pensaban en las dos cualidades como complementarias, los dos dioses son hermanos, y cuando Apolo en el invierno se marchaba a la Hiperbórea dejaba el oráculo de Delfos a Dioniso. Este contraste parece ser mostrado en los lados del jarrón Bourgeisa. En la época helenística, especialmente durante el siglo III a.C., pasó del epíteto Apolo Helios, a ser identificado por los griegos con Helios, dios del sol, y de forma parecida su hermana se equiparó con Selene, diosa de la luna. Apolo fue identificado sincréticamente con un gran número de divinidades en sus diferentes lugares de culto, y sobrevivió secretamente a lo largo de la expansión del cristianismo. En la Edad Media, Apolo fue identificado por los cristianos con el demonio, asociado con el poder profano. Como es sabido, el culto a otros dioses en la época cristiana estaba prohibido. Era sinónimo de cumplir una condena en la hoguera, haciendo cumplir esto a través de edictos a lo largo de toda la extensión del vasto imperio romano. Hacía a los hombres conscientes de sus pecados, y era el agente de su purificación, presidía las leyes de la religión y las constituciones de las ciudades. Patrón de la salud, la belleza, la música y las bellas artes. Fuente de inspiración principal para artistas y oráculos, uno de los dioses olímpicos más influyentes de la antigua Grecia. Apolo, en griego, Apollón, o Apellón, es una de las divinidades principales de la mitología griega, y uno de los dioses olímpicos más significativos, motivo por el cual le dedicaron una gran cantidad de templos. Hijo de Zeus y Leto, y hermano mellizo de Artemisa, poseía muchos atributos y funciones, y posiblemente después de Zeus fue el dios más influyente y venerado de todos los de la antigüedad clásica. Era descrito como el dios de las artes, del arco y la flecha, que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, siendo identificado con la luz de la verdad, tales como se lo representaba con el sol. Era temido por los otros dioses, y solamente su padre y su madre podían contenerlo. Era el dios de la muerte súbita,
de las plagas y enfermedades, pero también el dios de la curación, y de la protección contra las fuerzas malignas. Además, era el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón, el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos, estaba conectado a la naturaleza, a las hierbas y a los rebaños, y era protector de los pastores, marineros y arqueros. Los orígenes de su mito son oscuros. Era símbolo de inspiración profética y artística, siendo el patrono del más famoso oráculo de la antigüedad, el oráculo de Delfos, y líder de las musas. Como jefe de las musas inspiradoras, con el epíteto Apolo Musageta, y director de su coro actuaba como dios patrón de la música y la poesía. Su lira se convirtió en un atributo común de Apolo. Los himnos cantados en su honor recibían el nombre de peanes. Peán era su nieto, hijo de Asclepio. Es descrito generalmente como un hombre joven, desnudo y sin barba, en la plenitud de su vigor, a veces con un manto, un arco y un carcaj de flechas, y generalmente una lira, creada por su hermano Hermes para él, y con algunos de sus animales simbólicos como la serpiente, que se utiliza en la medicina, el cuervo, o el grifo. Su mito se ha empleado durante siglos por filósofos, artistas y otros intelectuales para la interpretación e ilustración de una variedad de aspectos de la vida humana, de la sociedad y de fenómenos de la naturaleza, y su imagen está presente en una gran variedad de formas en nuestros días. Fue llamado por los griegos, Apollón, o Apellón, por los romanos, Apolló, y por los etruscos, Apulu, o Aplu. El origen del nombre de Apolo es incierto. Los autores antiguos recogieron varios ejemplos de etimología popular. Así, Platón relaciona el nombre en su Crátilo con redimir, con purificación, con simple. En particular en referencia a la forma tesalia del nombre, y finalmente con el que siempre dispara. Para Plotino, su nombre significa la negación de la pluralidad, no muchos, y agregó que para los pitagóricos significaba el uno. Plutarco, siguiendo esta línea, afirmaba que los pitagóricos asociaban nombres divinos a los números, y que la mónada o el origen único de todo el universo, era identificada con Apolo. Burckert sugirió que deriva de santa convocación, que Nagy considera verosímil, basado en lo que también declaró Esiquio de Alejandría, pero esta etimología ha sido rechazada por Frisch, Chantraine y Dietrich, que consideran que el origen del nombre simplemente es desconocido. Heródoto decía que Apolo y Horus eran el mismo dios. También es posible que Apellai derive de una forma antigua de Apolo que pueda ser equiparada con Apaliuna, un dios anatolio cuyo nombre posiblemente signifique Padre León, o Padre Luz. Los griegos asociaron más tarde el nombre de Apolo con el verbo apollimi, que significa destruir. Además, se ha sugerido que Apolo procede de la divinidad hurrita e hitita Aplu, que era ampliamente invocada durante los años de plaga. Aplu, se sugiere, procede del acadio Aplu-Enlil, que significa el hijo de Enlil, un título que se aplicaba al dios Nergal, que estaba relacionado con Chamas, el dios babilónico del sol. Los vínculos de Apolo con los oráculos parecen también estar relacionados con el deseo de saber el desenlace de una enfermedad. Es el dios de la música y la lira. La curación pertenece a su reino, era el padre de Asclepio, el dios de la medicina. Las musas eran parte de su séquito, de forma que la música, la historia, la poesía y la danza le pertenecían. Parece que tanto el Apolo griego como el etrusco llegaron al mar Egeo durante la Edad del Hierro, entre c. 1100 y 800 a.C., desde Anatolia. Homero lo presenta en el bando troyano, contra el aqueo, en la guerra de Troya. En el Bronce Antiguo, de 1700 a 1200 a.C., el Aplu hitita y hurrita, como el Apolo homérico, era un dios de las plagas y se parecía al dios ratón Apolo Esminteo.